Nicolás Salmerón. Defensa de la legalidad de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Vamos a comentar una serie de notas que hemos esbozado a partir de la lectura del discurso pronunciado por Nicolás Salmerón en el Parlamento Español en octubre de 1861, en varios días. El discurso se titula Defensa de la legalidad de la Asociación Internacional de los Trabajadores. La tesis principal que vamos a mantener de forma implícita, tanto esta comunicación como las siguientes, en las que vamos a exponer los trabajos políticos y parlamentarios de Nicolás Salmerón, es que Nicolás Salmerón es pieza clave para entender la política española actual, para entender y comprender políticamente las Españas del siglo XXI. Empieza preguntándose Nicolás Salmerón en su discurso, y os ruego que penséis esta pregunta: ¿qué pasaría si se formula en 2020? Es la siguiente pregunta. Bajo el amparo de la Constitución, ¿pueden vivir todos los españoles, sean cualesquiera sus opiniones políticas, sean cualesquiera sus aspiraciones y sus tendencias sociales? Esta pregunta tendría también cabida parlamentaria en la opción política actual. ¿Tendría cabida en la opción política de quienes quieren disolver el Estado español? Quienes quieren disolver el Estado español, ¿deberíamos darle cabida parlamentaria? De hecho, le estamos dando cabida parlamentaria. He ahí la pregunta que dejamos en el aire. Salmerón nos diría que parlamentariamente, políticamente, existencialmente, vitalmente, lo que hay que hacer es pensar y vivir en función del interés de todos, manteniendo la integridad del derecho común. Por eso, preguntamos desde 2020 al Salmerón de 1871. Esto de mantener el interés de todos, esto de mantener el derecho común, lo mantenemos aun cuando el derecho de unos para su propia idea política es un derecho en contra del interés de todos. La respuesta democrática oficial actual es que sí que hay que respetar el derecho de las minorías contra las mayorías, mientras no haya delito. Otra cosa es que podemos preguntar es: ¿no sería también democrático mantener el interés de todos? Son preguntas que dejamos en el aire para ver la actualidad que tienen las preguntas que se formulaba Salmerón en 1871. Salmerón es partidario de que tanto las ideas innovadoras como las ideas reaccionarias, las más tradicionalistas, puedan convivir parlamentariamente. Las tendencias innovadoras y las tendencias reaccionarias pueden producirse a la luz del día, en la plaza pública, en el Parlamento. ¿Por qué? Porque existe el derecho para defender nuestras opiniones y para propagarlas, asimismo para extender nuestras aspiraciones, para ganar el voto del país, incluso el voto de la opinión pública, que Salmerón llamaba por aquel entonces la opinión del mundo. Ese derecho, nos dice Nicolás Salmerón, es un derecho sagrado y está por encima de los miedos que podamos tener hacia el contenido de ciertos pensamientos. Es más importante y más sagrado poder expresar libremente esos pensamientos. Ya en 1871 se contemplaba en esa época la posibilidad de disolución de asociaciones por perseguir un fin inmoral o por comprender una actitud que pudiese poner en peligro la seguridad del Estado. Actualmente, en diciembre ya de 2020, como se ha disuelto la ética de la educación secundaria obligatoria en general, de toda la educación, pues como se ha disuelto la ética, apelar a la moralidad para disolver una organización, eso hoy en día es que incluso sería antieducativo. Pero ya se disolvió en la España democrática en su momento, que se tardó mucho a dar el paso, pues partidos en su momento, en el pasado, comprometidos con el proyecto de ETA. Ya llegamos a suspenderlos. Pero es que en 2020, perseguir políticamente que una parte de España se independice, eso, preguntamos, ¿compromete la seguridad del Estado? Salmerón distinguiría entre el derecho y el poder. Una cosa es el derecho a tener ciertos pensamientos y otra cosa es el poder para poder llevarlos a cabo. Una cosa sería decir algo y otra cosa hacerlo. Y nuestros derechos, nos dice Salmerón, no se fundan en el poder legislativo, sino en la naturaleza humana. De ahí que el poder legislativo, nos dice Salmerón, pueda declarar un derecho. Lo puede declarar.
incluso puede declarar que algo ya no es derecho, pero lo que no puede hacer es fundar un derecho, porque ¿quién funda un derecho del individuo, de los individuos? La propia naturaleza humana. Gustavo Bueno, porque en esta comunicación vamos a entrar a mantener un no diálogo entre la postura política de Nicolás Salmerón y cierta manera de ver el matrimonio filosófico, pues podríamos decir, porque el matrimonio filosófico se dice de varias maneras, Gustavo Bueno, y habría incluso a lo mejor varios Gustavos Buenos, Gustavo Bueno evitaría hablar en términos de derechos y diría que las posibilidades de acción vienen dadas no por nuestra naturaleza, sino por el ejército que gana, es decir, por el combate de las armas y no por el discurso de las letras. Porque nos diría Gustavo Bueno que es la fuerza quien ha fundado históricamente el poder legislativo, y el poder legislativo permite y prohíbe ciertos cursos de acción. Uno los permite y otro los prohíbe. Nos diría Gustavo Bueno que la guerra funda el Estado y que el Estado funda la esclavitud. Salmerón se jactaba de que, textualmente, palabra que pienso, no la retiro. Nosotros nos preguntamos si los amigos actuales del no pacifismo, del no feminismo, del no animalismo, dentro de cierta concepción del materialismo filosófico, ellos retirarían sus proclamas antidemocráticas, antimujeres, antianimales, que no han pensado al menos con rigor. Otro materialismo político es posible. Otro materialismo político es posible, un materialismo político con dignidad, que priorice la dignidad. Un materialismo filosófico compatible con la dignidad. Salmerón lo que hizo en sus discursos políticos y filosóficos también, pero los políticos, parlamentarios, en este caso, hizo una fotografía de la realidad política española en 1871. Y la fotografía le salen dos colores. No sé si el blanco y el negro, pero el tradicionalismo asociado al antiguo régimen y el republicanismo. Y desde cierta concepción del materialismo filosófico actual de 2020 se nos podría decir, pero vamos a ver, si hoy en día, en 2020, nadie políticamente quiere volver al antiguo régimen, ¿tiene derecho hoy en 2020 seguir hablando de derechas e izquierdas? Porque la terminología derecha-izquierda tiene que ver con volver al antiguo régimen las derechas, salir del antiguo régimen las izquierdas. Y nosotros nos preguntamos, ¿seguro que actualmente nadie quiere volver al antiguo régimen en España? ¿Seguro? Continuamos con lo que nos dice Salmerón, con su concepción evolucionista, racionalista, universalista de la historia con H minúscula, de lo histórico. Pues de dicha concepción evolucionista, racionalista, universalista de la historia que tiene Salmerón, pues esa concepción le anima a Salmerón a sostener que la ley del progreso da la razón al movimiento revolucionario republicano y se la quita a los partidarios del antiguo régimen. Con evidentes síntomas, nos dice Nicolás Salmerón, ya en 1871, evidentes síntomas de derrumbe y de corrupción. Lamentablemente, la corrupción y el derrumbe también hizo acto de aparición en las distintas maneras de decir la revolución y de decir el republicanismo. Salmerón, ante la evidencia fáctica de que en 1871 estaban en crisis, y se podría añadir, ¿cuándo no hemos estado en crisis? Pues ante esa evidencia fáctica de que están en crisis, pone encima de la mesa, puso encima del atril del Congreso de los Diputados, dos principios fundamentales de la razón: las conquistas materiales al conocimiento y el amor a la justicia. Ambas dos son expresiones sin risa, preciosas y bellas. Conquistas materialistas al conocimiento. ¿Qué expresión tan bella decimos y tan cara y querida debería ser a un materialista filosófico? Esto de conquistas materialistas al conocimiento. Es una expresión que podría salir en cualquiera de los 5 tomos de la teoría del cierre categorial. Así pues,
un materialismo filosófico actual no debería hacerle tantos ascos a estos principios políticos inspirados en algo tan tremendo como fue el krausismo, tan tremendo según la terminología de cierta concepción del materialismo filosófico. Entonces, esta tesis de que hay que hacer conquistas materiales al conocimiento para poder salir de la crisis, nosotros la enlazamos con la tesis de que una sociedad inteligente requiere una democracia del conocimiento. Tesis que extraemos de Daniel Innerati en su libro La democracia del conocimiento de 2010 o 2011. Y decimos textualmente con Daniel Innerati que la función del conocimiento no consiste en reflejar una supuesta verdad objetiva, sino en convertirse en el dispositivo más poderoso a la hora de configurar un espacio democrático de convivencia entre todos los seres humanos. Y el amor a la justicia. Amor a la justicia también, qué expresión tan bella que nosotros asociamos a una justicia pensada desde la neutralidad. Es decir, nosotros enlazamos estas aspiraciones racionalistas de Salmerón a una invitación a la lectura en 2020, 2021, ya casi, a una lectura a Rawls y una lectura a Daniel Innerati. Continuamos. Salmerón de 1871, cuando pensaba en un liberal de 1871, un liberal de sentimiento, pues a él, a Salmerón, lo concebía como alguien que odia las tendencias tradicionalistas. Se asombraría Salmerón de que en las Españas de 2020 alguien pueda proclamarse a la vez liberal y tradicionalista. Con todo, las dudas que albergaba Nicolás Salmerón de que los liberales de instinto hayan llegado a entender el sentido y los principios democráticos, pues esa duda se podía proyectar hoy en día, en diciembre de 2020, a los liberales tradicionalistas españoles, de que hacen política a golpe de sentimiento y a proclama distinto, sin haber llegado a ninguna convicción por vía realmente y rigurosamente reflexiva, por lo que no dudamos, sino que estamos seguros de que no han llegado los actuales liberales tradicionalistas, no han llegado a entender ni el sentido ni las tendencias de los principios democráticos. Añade Salmerón lo siguiente, textualmente: pero es el hecho de que se señalan estos dos polos, el tradicionalismo y el republicanismo, se señalan estos dos polos de la esfera política entre los cuales no podéis hallar vosotros jamás el ecuador que marque un igual y constante decreto. No podéis hallar jamás el ecuador. Pues ya decía un servidor, el 27 del 11 de 2019, en La Voz de Almería, en nuestro artículo Malos tiempos para el centro, que al menos desde el siglo XIX, sea lo que sea eso de ser español, pues lo que sea ser español queda atravesado por una concepción dualista, y una concepción dualista muchas veces con tendencia al enfrentamiento, que ha marcado nuestra concepción de la realidad. Y los editores lo que destacaron de nuestro artículo fue lo siguiente: todas las aventuras centristas que hemos tenido en democracia se han desinflado. El pensar dialéctico debe ser superado por un análisis que atienda a distintas voces. Es decir, ya Nicolás Salmerón vio en su momento y previó la dificultad del ecuador político, del centro político, y nosotros pues hemos repetido lo que él dijo. Salmerón no apuesta por aquella república violenta del terror que fue el despotismo de la libertad. Sí, libertad, igualdad, fraternidad, pero de forma despótica. Sino la república que tiene en mente Nicolás Salmerón es una república federal. Es más, es que nos dice literalmente Nicolás Salmerón que esa república federal es la fórmula más acabada y justa de la organización de los poderes del Estado, que hasta hoy, 1871, vislumbra la razón humana. Es la conjunción perfecta entre el derecho y el poder. Sí, pero añadimos nosotros que en 2020, diciembre ya,
que ni el federalismo español, porque vivimos en un país federal, Estados Autonomías es una federación, ni el federalismo alemán, ni el federalismo europeo, en cuanto a unidad, la Unión Europea, no es que es una federación, pero bueno, la Unión Europea, ninguno de estos tres federalismos ha dado con la solución, bueno, no ha dado con una solución única, coordinada, ante el problema sanitario de la amenaza del COVID. Es más, el federalismo se ha mostrado inoperante ante el desafío, ante el reto de una pandemia, lo que les ha llevado a algunos, o nos ha llevado a algunos, a empezar a descreer de la España autonómica y de la Unión Europea. Salmerón piensa que el sufragio no es un derecho, es un poder. Pero para ganarlo, para ganar ese poder que hay que ganarlo en el Parlamento, antes de ganarlo en las asambleas, donde hay que ganarlo es en el espíritu de los seres humanos. Pero para poder ganarlo en el espíritu de los seres humanos, se requiere una reforma educativa. Es a través de la educación donde tienen que venir estas nuevas ideas para unas nuevas políticas. Y considera Salmerón que un enemigo de todo esto, un enemigo del movimiento revolucionario no violento en la concepción de Nicolás Salmerón, un enemigo de todo esto, un enemigo del movimiento revolucionario no violento sino educativo de Nicolás Salmerón hacia el federalismo republicano, es la religión convertida en medio político. Además, la politización de la religión muestra la decadencia irremediable de la fe dogmática. Nos dice textualmente Nicolás Salmerón. A lo que añadimos nosotros. Por eso en el siglo XXI la religión católica ha seguido decayendo, porque desde algunos púlpitos algunos obispos siguen lanzando proclamas políticas contra homosexuales, contra mujeres, contra lo que ellos consideran desvaríos o desviados políticos. Contra esos lanzan proclamas, pero os voy a decir contra quién no lanzan proclamas desde los púlpitos. No lanzan proclamas contra los religiosos que han ejercido su poder de forma delictiva y de forma desde cierta concepción de la moral aberrante. No lanzan proclamas contra los curas violadores de niños. Contra esos no. En otros credos religiosos también hay conductas dignas de crítica porque desde cierta concepción también producen aberración. Estamos con Salmerón en que se requiere algo más alto que la fe dogmática. ¿Qué se requiere entonces? Convicción racional. Convicción racional en el orden supremo de la realidad de la vida. Es decir, que apostar en 2020 por Salmerón, o simpáticamente por Salmerón, tener simpatía por Salmerón, es apostar por la racionalidad. Por eso añadimos nosotros que quienes optan por el racionalismo en política, como algunos partidarios del materialismo filosófico, odiadores del clausismo, o como algunos partidarios de la teoría crítica de la sociedad, también de corte dialéctico, como son racionalistas, como hacen bandera del racionalismo, no deberían hacerles tanto asco a Salmerón, pues a lo mejor tiene más puntos de encuentro que lo que sospechan, lo cual no se lo pueden ni imaginar, evidentemente. Textualmente nos dice Salmerón, en esta profunda crisis de 1871 y los años anteriores, evidentemente, en esta profunda crisis que tantas alternativas ofrece, un hecho definitivo se afirma: el progreso. La sociedad comienza a regirse por los principios de la razón común humana. Cerramos la cita de Nicolás Salmerón, razón común humana. Salmerón continuamente piensa desde el pensamiento filosófico que ha producido, que es catedrático de filosofía, aparte de parlamentario. Siempre piensa desde el universalismo antropológico, la tesis de que tenemos una naturaleza humana común. En esta frase faltaría adjetivar el término progreso, porque si no lo adjetivamos queda esto en el aire. Pero es que si lo adjetivan, no en este fragmento de la página 138 de este libro, pero sí en la página 139, donde nos dice literalmente que
el criterio del derecho que actualmente rige es la dignidad del individuo, erigida en un principio y fundamento superior a toda ley y a toda expresión del espíritu común de la patria y aún de la humanidad. Es decir, que sí que adjetiva la palabra progresismo, es un progresismo por la dignidad. Pasa que podríamos decir nosotros, comentando la frase anterior de Nicolás Salmerón, que lamentablemente en 2020 la sociedad no se rige por principios de la razón común humana, sino que se rige por grandes intereses geoeconómicos. Nicolás Salmerón nos dice en la página 139 de este libro que sin regla, sin ley, es de todo punto imposible vivir racionalmente. Pero para Salmerón, como normatividad exige universalidad. No cabe otra que apelar a la voz de la conciencia. Pues madre mía, horror vacui, exclamarían algunos desde Oviedo. Apelar a la conciencia. Eso es mentar a Kant. Eso es meter a Immanuel Kant y a todo el idealismo que provocó en la política. Cuando estos materialistas filosóficos se enteren que el propio Gustavo Bueno llegó a realizar concesiones a Kant, al propio Kant, e incluso concesiones al idealismo hegeliano, les da algo. Defiende Salmerón en la página 140 que las aspiraciones de la Asociación Internacional de Trabajadores por reconstruir la sociedad bajo el principio de que el hombre, en aquella época se decía el hombre, desde el ser humano decimos nosotros, solo encuentra la norma de la ley en su autonomía. Repetimos para que se entienda. Defiende Salmerón que las aspiraciones de la Asociación Internacional de Trabajadores por reconstruir la sociedad bajo el principio de que el ser humano solo encuentra la manera de la ley en su autonomía como sujeto de derecho. Y continúa Nicolás Salmerón. Textualmente nos dice en la 140. Bajo este principio estima cada cual a los demás sujetos en la relación como a sí propio, haciendo norma y criterio de la vida jurídica la dignidad del individuo, que el derecho de cada uno solo tiene por límite el derecho de los demás. Palabra de Kant, te alabamos Salmerón. No en vano, los fundadores a distancias, en ellos proponérselo, de la socialdemocracia en Alemania y en España fueron respectivamente Kant y Salmerón. Volviendo a Salmerón, esto de la dignidad lo conecta Salmerón de forma explícita con los derechos individuales. La expresión que utiliza es derechos individuales. Otra expresión, derechos individuales o derechos del ser humano, derechos del hombre, sería una expresión también prohibida e incluso maldita bajo cierta concepción del materialismo filosófico. Los derechos individuales son los que se dan en razón de nuestra propia naturaleza. Se dan en su razón de ser, se centra en nuestro propio ser como seres humanos. Se dan en cada uno de nosotros simplemente por el hecho de que existimos, en cuanto humanos, y en todos los individuos, sin excepción alguna. Así pues, continúa la 141 que reivindicar esta unidad común de la naturaleza racional humana es el más alto progreso que se ha cumplido hasta ahora en la historia y por razón de la dignidad humana. Es decir, que Salmerón no habla de progreso en el aire, en el vacío intelectual, sino que lo adjetiva con los derechos individuales, claridad y nitidez política, la que tiene Salmerón. Cuanto más avance una sociedad en derechos individuales, más digna será esa sociedad y por tanto más progresista. El salmeroniano no es un progresismo en el aire, es un progresismo pro dignidad, cuantificable en avances en derechos humanos, como inherentes a la naturaleza humana. Por eso, Salmerón los declara a los derechos individuales derechos sagrados. Y no se llega a ellos, comentamos nosotros, ni por consenso ni por diálogo. Se llega a ellos por razonamiento,
utilizando la razón común humana, es decir, se llega a ellos por conocimiento antropológico. Lo que pasa es que Salmerón en su discurso es plenamente consciente de que si el derecho es una relación, pues entonces a algunos les podrá parecer que esto del derecho individual, como es una relación, será algo relativo, de que no puede haber un derecho absoluto. A esa crítica Nicolás Salmerón contesta en la página 142 de este libro que toda relación firme es una relación que en su principio tiene un fundamento racional. Porque si no tuviese un principio racional, no sería una relación firme. Todo esto lo dice bajo el presupuesto, bajo el sesgo, que lo que es absoluto es la razón. Prosigue Salmerón que respecto a los límites históricos que el Estado ha impuesto a los derechos fundamentales del ser humano, toca al progreso destruirlos y a la razón aconsejar el procedimiento para lograrlo. Es decir, que tenemos otra definición de progreso desde Salmerón. Progreso igual a destrucción de los límites históricos a los derechos fundamentales, pero una destrucción desde los consejos de la razón. Un progreso racional y no un cambio violento. El discurso de las letras antes que el discurso de las armas. La página 143 incluso nos dice que el progreso más capital inspirado en el racionalismo es la distinción entre el derecho y el poder. Especifica Salmerón, defiende Salmerón, que lo que enseña el racionalismo es que un criminal tiene el derecho de que el Estado le pene, para que mediante la pena se enmiende y se corrija, y de miembro corrompido se convierta en miembro sano y digno de la sociedad. Es decir, una política penitenciaria muy avanzada para 1871 y para los que en 2020 piensan como algunos de 1871. Y cuando Salmerón es molestado, porque repito que todo esto es un discurso que hizo en el Parlamento, en 2 días distintos de octubre de 1861, y en las actas se recoge las molestias que tenía de los opositores. Y cuando Salmerón es molestado por otros diputados, les espeta. Con murmullos no se dan razones, ni menos se combaten. Se ve que en el Parlamento español la falta de educación fue una constante desde el siglo XIX. Salmerón les echa en cara a los diputados tradicionalistas de 1871 que no vean y que no aprecien el cosmopolitismo que el cristianismo santificó, que no lo vean en la idea de comunidad de civilización de la Asociación Internacional de Trabajadores, donde los trabajadores persiguen un fin común de clase sobre las diferencias de nacionalidad. Y desde 2020 nosotros afirmamos con Santiago Hermesilla que se puede ser patriota español, aunque esta expresión tampoco nos agrade mucho, pero bueno, se puede ser en el buen sentido de la palabra patriota español y universal en la lucha contra los privilegios. Es más, para ganar en dignidad como trabajador en cualquier país de habla hispana, no solo en España, en cualquier país de habla hispana, quizá lo primero que haya que hacer sea triturar la leyenda negra que nos separa a los hispanos entre nosotros y que incluso nos aliena. Página 147. Se pregunta Salmerón. Invito a que os imaginéis esta pregunta dicha en diciembre de 2020 en el Parlamento español. ¿Por qué no ha de ser permitido a los trabajadores que formen una asociación internacional para establecer las leyes universales del régimen económico, con lo cual se preparará hasta la desaparición del antagonismo de las industrias nacionales? Si se pregunta esto, si Salmerón lo pregunta en 2020, le gritan socialcomunista, socialcomunista. En la página 147 también nos dice Nicolás Salmerón que el objeto de la vida moral es el acto, es la obra, de ninguna manera el pensamiento. Como queriendo decir Salmerón que pensar no es delito. Si acaso será delito según qué cosas hagamos. Apela Salmerón al artículo 17 de la Constitución vigente en 1871, que consagra la libertad de pensamiento sin restricción alguna.
Esto que posteriormente, y gracias a Rawls y pensadores anteriores como Locke, se ha llamado liberalismo político. Concluye Salmerón, y lo concluye el 27 de octubre, porque este discurso duró al menos 2 días, concluye Salmerón que la Asociación Internacional de Trabajadores ni es inmoral, ni en ella hay nada de pavoroso, y también concluye que la esfera de la economía se rige bajo otros parámetros, bajo otros principios, unos principios que son propios a la esfera económica, que son independientes de todo criterio moral y que incluso son independientes del derecho que toca al Estado. Explica Salmerón que los obreros no piden caridad, los obreros no piden beneficencia pública, hoy diríamos a lo mejor que no piden un sueldo mínimo vital, sino que los obreros lo que piden, lo que defienden son 2 principios fundamentales de emancipación social. Y esos 2 principios que defienden los obreros de emancipación social son trabajo y justicia. Porque gracias al trabajo adquirirán propiedad y gracias a la justicia podrán justificar la propiedad que tienen, podrán tener seguridad de que la propiedad que tienen pues se va a respetar, se va a legitimar. Salmerón se declara, no para que no haya confusiones, como está todo el rato hablando del derecho a la libertad de pensamiento de los internacionalistas, pues si alguno pudiese confundirse de que el contenido de los internacionalistas obreros es el contenido que tiene Nicolás Salmerón, lo aclara y se declara no partidario de la doctrina internacionalista, pero a la vez también aclara que no profesa, declara que tampoco profesa el individualismo que niega el elemento social. Por lo que la Margaret Thatcher de los años 80 del siglo XX debería haber leído a Nicolás Salmerón. Lo que pasa es que dudamos que Margaret Thatcher estuviese capacitada para entenderlo. No por falta de capacidad intelectual, sino porque por su pensamiento, su ideología, estaría incapacitada para entenderlo, es lo que queremos decir. Continúa Nicolás Salmerón que, sin ser internacionalista, reconoce la internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores, que presiente dicha internacional los principios de una nueva organización social, fundada en la organización de las diversas esferas del trabajo. De ahí que algunos socialistas, literalmente dice Nicolás Salmerón, algunos socialistas, como Proudhon, pronto ya lo llamaremos anarquistas, algunos socialistas como Proudhon, explica Salmerón, aspiren a reducir la esfera del Estado dando supremacía al organismo económico. Y de ahí también, explica Nicolás Salmerón, en estos socialistas economicistas, cierta repulsión en la vida política. El lío conceptual, a partir de 1980 hasta 2020, en la fecha en la que estamos, el lío conceptual viene cuando los neoliberales, los economicistas, que aspiran a lo mismo. Las mismas palabras de Proudhon se podían asociar a los neoliberales economicistas, porque también aspiran a reducir la esfera del Estado dando supremacía a lo económico, repudiando lo político. Lo que pasa que precisamos nosotros que sus aspiraciones obedecen a otros fines, a mantener y acrecentar los privilegios de unos pocos. Les dice Nicolás Salmerón en la página 153 de este libro a sus colegas diputados que la historia, con H minúscula, ha dado lecciones de que lo racional y justo es preparar las reformas que el curso de los tiempos imponen. Lo que se va a imponer históricamente, o que el curso de las acciones al final va a caer sí o sí, pues mejor será ir preparando las reformas hacia eso, hacia el curso de la historia. Además, es que si no se hace así, en el tema este en cuestión de las reivindicaciones de la Asociación Internacional de Trabajadores, si el fin que persigue dicha asociación, que lo persigue ahora por los medios de la paz, no se le reconoce, entonces ¿qué vía se le deja? Solo se le deja la vía bélica,
la vía de las guerras sociales. Continúa Nicolás Salmerón diciéndonos que el legislador debe partir del respeto a la inviolabilidad de la conciencia, que no hay que condenar las ideas antes de que se traduzcan en hechos exteriores. Repetimos que esto que acabamos de decir es súper actual en 2020, porque preguntamos en el aire, ¿debemos permitir los partidos políticos independentistas? Se lo preguntamos a Nicolás Salmerón. Pues Salmerón, de 1871, nos diría a los de 2020 lo siguiente: mientras no haya un acto atentatorio a la seguridad del Estado, es de todo anticonstitucional, es de todo antidemocrático perseguir un pensamiento. También dice Salmerón, en este sentido, nos dice, si no, aprended de la torpeza de Isabel II, que pagó con su destronamiento oponerse a que rigiese el país el Partido Progresista. Se refiere a esto de que mejor que vayamos haciendo las reformas en pro de lo que va a venir por el curso de la historia, porque si esas reivindicaciones no le damos vía parlamentaria, un aspecto de legalidad, una oficialidad, pues entonces esas reivindicaciones se intentarán conseguir por medios bélicos. Continuamos. Así, dice literalmente Nicolás Salmerón, a veces tenemos un lío que es conservador, que es progresista. ¿Progresista de qué? Progresista, si no tiene adjetivo, no quiere decir nada. Nicolás Salmerón tenía claro, es que ponía el adjetivo. Progresismo, pro-dignidad. ¿Y qué es conservador? El que conserva la naturaleza también es conservador. Conservador es de derechas, es de izquierdas. Pues todo esto es que Nicolás Salmerón también lo tenía claro. Y pues hace el juego de palabras y dice en su discurso, así se es conservador trabajando por afirmar los progresos cumplidos. Eso es ser conservador. No agarraros una tradición por el simple hecho que es una tradición conectada con dogmas religiosos. Eso es una concepción de ser conservador. Otra concepción de ser conservador es conservar los principios que han hecho avanzar los progresos. ¿Y avanzar los progresos qué es? ¿Qué es avanzar en derechos individuales? Dice literalmente Nicolás Salmerón, hay para mí, nos dice, en todo el movimiento social contemporáneo, movimiento social contemporáneo no se refiere única y exclusivamente a la Asociación Internacional de Trabajadores, eso es un conjunto dentro del conjunto más amplio de, en todo el movimiento social contemporáneo, la tendencia a consagrar un nuevo principio de vida, poniéndolo por encima, no ya de las instituciones y de los poderes del Estado, sino de los mismos principios religiosos y morales, impuestos por la fe dogmática. Este principio es el de la razón humana inmanente de la naturaleza humana. A lo que ciertos materialistas filosóficos de Oviedo dirían, pero vamos a ver, si la religión católica es la más racionalista que hay, lo que vosotros digáis, lo que vosotros queráis. Pero no por ser la más racionalista de todas las religiones, la católica, no por ser la más racionalista, deja de ser un fenómeno de religiosidad. Por eso Salmerón, y nosotros con él, Salmerón pondría en la jerarquía moral, arriba de todo, no cualquier concepto que provenga de cualquier religión, sino lo que pondría y ponemos es la dignidad. Y una dignidad no en abstracto, sino una dignidad que se puede concretar en los derechos individuales en función, en relación con nuestra naturaleza humana común.